una condición de orientación, como se ve en el gráfico, diferente, ¿no? Diferenciada. Fíjense, tenemos dos poleas que aparentemente pareciera que fueran de diámetros similares, pero no lo son, y que también sus inclinaciones son diferentes. Aquí estaría formando prácticamente 0 grados con esta recta, ¿no? Y 90 grados. Entonces está a 90 grados de inclinación entre polea y polea. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Primero, verificar qué tipo de transmisión existe, porque si las dejamos solas, cada polea va a girar por su lado, digamos, ¿no? Sin embargo, al existir una transmisión a través de todo este cable, habíamos dicho, el cable tiene la misma unidad de fuerza, es decir, por eso se llama tensión también, porque a través de todo el cable va a estar la misma fuerza presente. Al estar la misma fuerza presente, la misma velocidad se va a mantener. Entonces, la propiedad que voy a asumir es esa, que dice velocidad tangencial A y velocidad tangencial B son idénticas. Entonces, pese a que estos no son completamente paralelos, cumplen esa condición por la condición, valga la redundancia, del cable presente, ¿no? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Y qué es lo que podemos tomar en cuenta? Habíamos dicho la condición particular del movimiento. Listo. Voy a colocar entonces acá los datos. Dentro de los datos más sobresalientes que vamos a tener está primero el radio A. Dice, el radio A es igual a 18 centímetros. El radio B es igual a 48 centímetros. Y nos dice si la polea A gira a razón de 38 revoluciones por minuto. Entonces la polea A es la velocidad angular de A, 38 RPM. ¿Cuál será la velocidad angular de la polea B? Solamente me está preguntando la velocidad angular de la polea B. Como tengo los datos y prácticamente ambos están en centímetros, por el momento los voy a dejar en ese valor. Sin embargo, donde me voy a enfocar es la velocidad angular, ¿no? En este caso de A. La velocidad angular de A es 38 revoluciones por minuto. Y esto es lo que voy a convertir, ¿no? Una revolución, no olvidemos, esto es adimensional y no es patrón, es 2pi radianes. Esto al ser adimensional obviamente no tiene un valor completamente considerable. Sin embargo, la relación se mantiene con 2pi radianes, ¿no? De minutos debo convertir a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Y en esta proporcionalidad, minuto y minuto se elimina, ¿no? Y en esta condición, pues voy a tener mi velocidad angular en radianes sobre segundo. Velocidad angular entonces va a ser igual a ¿cuánto? Voy a colocar los valores, 38 por 2pi por 1 dividido entre 60. ¿Cuánto nos sale? Radianes sobre segundo. Muy bien. Tenemos velocidad angular. Con esta proporción de la velocidad angular puedo hallar la velocidad angular de B, que es lo que me está pidiendo prácticamente para esta polea B. Entonces, aplico esta relación, habíamos dicho. Velocidad tangencial de A va a ser igual a la velocidad tangencial de B. Es decir, velocidad angular de A por el radio de A es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Y acá, como no tengo la velocidad angular de B, voy a despejar. Velocidad angular de B va a ser igual a velocidad angular de A por el radio de A. Y esto
dividida entre radio de B. Giro la ecuación, velocidad angular de B es velocidad angular de A por el radio de A entre el radio de B. Y al reemplazar los valores, pues voy a tener también el valor final. Velocidad angular de A es 3.979. Acá radianes sobre segundo. En ninguno de estos valores he convertido a metros, porque ambos están en centímetros. El radio de A es 18 centímetros y el radio de B 48 centímetros. Como ambos son centímetros, entonces se elimina, ¿no? Y la velocidad tangencial de B va a estar en esa proporción. Voy a colocar en mi calculadora. Tengo 3.979 por 18 dividido entre 48. ¿Cuánto nos da? Muy bien, 1.492 radianes sobre segundo. Listo. Tengo el valor final. Algo adicional también tenemos que verificar en este caso, ¿no? Las condiciones de las velocidades tangenciales, porque acá me dice la velocidad angular de la polea y la polea regularmente en este caso, ¿no? El sistema de transmisión diverso. Cuando hablamos de un sistema de transmisión diverso, pues necesitamos identificar cómo se va a transmitir esta velocidad en sistemas completamente variados, ¿no? Acá nos indica, por ejemplo, sea el sistema mostrado en la figura, si la polea A se mueve a esa velocidad, dice, en la polea A estamos 600 revoluciones por minuto, dice. ¿Cuál será la velocidad de la polea D? Dice. Y la polea D, si se observan, está ahí, ¿no? En el otro extremo. La polea D es la roja, la parte amarilla podría ser un perno de sujeción, ¿no? Entonces considere los radios en centímetros, ¿sí? Acá, fíjense, me está dando más que los radios, los diámetros. Entonces todo eso debo asumir como parte fundamental. Yo puedo en mi práctica encontrarme con un sistema así y solamente midiendo los radios ya voy a determinar cómo se va a transmitir esa velocidad. Y al saber esta velocidad puedo determinar inclusive su fuerza, su potencia y todos los cálculos específicos, ¿no? Acá entonces tenemos 4 poleas, dice. El sistema mostrado en la figura, la velocidad de la polea A, entonces velocidad angular de A es 600 RPM, revoluciones por minuto. Listo. ¿Qué más necesito hallar? Los radios y los diámetros. Voy a determinar primero diámetros de cada uno. Diámetro de A, diámetro de B, diámetro de C y diámetro de D. Porque todos estos son diámetros, fíjense, de extremo a extremos también. Entonces el diámetro de A, en este caso, son 80. Y dice, considere los diámetros en centímetros. Sería 80 centímetros. El diámetro de B, ¿B cuál es? B es esta pequeña. El diámetro de B, 20 centímetros. Diámetro de C, C es esta grande, ¿no? 80 nuevamente. Y el diámetro de D, dice, esta es D, la pequeña, nuevamente 20 centímetros. Esto es fundamental porque nosotros necesitamos determinar estos valores, ¿no? De acá puedo hallar también directamente el radio, asumiendo que es la mitad, ¿no? Radio de A, porque necesito radios, no necesito diámetros. Radio de B, radio de C y radio de D. La mitad son 40 centímetros, 10 centímetros, acá nuevamente 40
y finalmente 10. Con solamente los radios y esta velocidad angular inicial, pues voy a poder hallar la velocidad angular de final. Observamos en esta relación, entonces, la velocidad angular de A era 600 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, y voy a simplificar. Una revolución es 2pi radianes y un minuto tiene 60 segundos. Entonces acá elimino revoluciones primero y minutos después. Entonces nuestra velocidad angular A en realidad es ¿cuánto? A ver, voy a reemplazar. Ustedes háganlo también. 600 por 2pi por 1 dividido entre 60. ¿Cuánto saldrá? Que escuchen. Sí. 62,832 radianes sobre segundo. Al tener la velocidad angular A, en este caso, puedo hallar todo lo demás y con la relación de radios y obviamente con la condición de transmisión de movimientos, ¿no? A ver, en este caso vamos a ir de manera escalonada, ¿no? Tengo esto primero. Todo esto voy a analizar primero, ¿sí? Y en función a esto, pues yo determino primero que entre A y B va a existir directamente, eso lo puedo hacer. Voy a colocar de A y B, entonces acá. De A y B. Sé que la velocidad tangencial de A va a ser igual a la velocidad tangencial de B. Eso el gráfico ya me indica. Entonces, acá relaciono velocidad angular de A por el radio de A es igual a velocidad angular de B por el radio de B. ¿Qué voy a hallar primero? Velocidad angular de B. He despejado, esto se mantiene, y el radio de B que está multiplicando pasa a dividir. Ordeno si quiero velocidad angular de B, velocidad angular de A, radio de A dividido entre radio de B, y acá me correspondería reemplazar. La velocidad angular de A son 62,832 radianes sobre segundo, que va a multiplicar al radio de A, y el radio de A son 40 centímetros. Listo. Divido entre el radio de B, y el radio de B en este caso son 10 centímetros. Entonces, ya por ende, directamente los centímetros se han anulado, ¿no? La velocidad angular de B, ¿cuánto nos daría? Ok, muy bien. Entonces, 62,832 por 40 dividido entre 10. Tengo entonces 251,328 radianes sobre segundo. Muy bien. Tengo esa proporción. Tengo la velocidad angular de B. Ahora colocaré D, B y C, que es otro punto, ¿no? A ver, voy a tomar en cuenta otro color. De B y C es prácticamente esto, externo, y este rojo interno, ¿no? Lo haré con otro color y este rojo interno. ¿Qué relación va a existir en esta proporción? Nos dice prácticamente cuando son concéntricos, como este caso, las velocidades, tanto angulares, son idénticas. Entonces de B y C, yo sé particularmente que la velocidad angular de B va a ser igual a la velocidad angular de C por esta condición de concentricidad.
Y en función a esta relación, como están prácticamente fijas, pues deduzco que la velocidad angular de C es igual, o sea, 251.328 radianes sobre segundo. El mismo valor, ¿no? Listo. Finalmente necesito llegar al otro sistema. Le colocaré D, C y D. Entonces, en mi gráfico va a ser prácticamente C, que es esta grande, con D, que es la pequeña, ¿no? Todo esto. Entonces, como están en un punto de contacto otra vez, pues van a compartir velocidades tangenciales. A esto que queremos asumir, velocidad, vamos a hacerlo con otro color. Velocidad tangencial de C va a ser igual a la velocidad tangencial de D del gráfico. Como no tengo velocidades tangenciales y por el momento no nos sirve mucho, entonces vamos a reemplazar velocidad angular de C por el radio de C es igual a la velocidad angular de D por el radio de D. Y lo que queremos hallar más que nada es la velocidad angular de D. Voy a despejar velocidad angular de D. Esto es velocidad angular de C por el radio de C dividido entre el radio de D. Ordeno velocidad angular de D es igual a velocidad angular de C por el radio de C entre el radio de D. Llevo esta proporción. Reemplazo si quiero. Velocidad angular de D va a ser igual. Velocidad angular de C, ya tengo el valor que es 251.328 radianes sobre segundo, que está multiplicado por el radio de C, dice. Y el radio de C en este caso es 40 centímetros. Dividido entre el radio de D, el radio de D es 10 centímetros. Va a existir algo poco llamativo, pero que no va a mantener o no va a romper el equilibrio más bien. Radianes sobre segundo en este caso. Multiplico entonces acá 251.328 por 40 dividido entre 10. ¿Cuánto nos da? 51.328 por 40 entre 10. 1005.312. Muy bien. Listo. Bajo esta proporcionalidad ya tengo la velocidad tangencial D, la velocidad angular D, que en esta relación, fíjense, al inicio, los 600 revoluciones por minuto llegan a ampliarse considerablemente en función a este sistema. Para empezar, tenemos poleas de contacto, poleas de movimiento, y se están generando a través de esos movimientos iniciales, porque quien va a generar este movimiento inicial es esta polea a 600 revoluciones por minuto, era 62.832 radianes por segundo, ¿no? Entonces era una velocidad relativamente pequeña, ¿no? A través de la transmisión nosotros hemos identificado que la velocidad angular 2 se ampliaba desde 62 a 251 hacia esta condición, ¿no? Y esto era a favor para generar también este movimiento de transmisión a la polea C, que es concéntrica, ¿no? 251.328 radianes sobre segundo. Sin embargo, esto ha llegado a ampliarse todavía más hasta 1005 a través de esa transmisión. Podrían existir sistemas conectados, anexados prácticamente, hacia una condición de transmisión de este movimiento, pero por el momento es lo único que nos ha consultado, lo único que nos ha pedido este ejercicio.
en este sistema. No sé si existe alguna consulta hasta ahí. Podía haber hallado también las velocidades tangenciales. Si alguien quisiera hallar esto y buscamos la proporcionalidad, no hay problema. Entonces vamos a ver la relación entre las velocidades tangenciales. Observemos entonces. Para empezar, la velocidad tangencial de A. La velocidad tangencial de A es velocidad angular de A por el radio de A. En este valor tengo prácticamente la velocidad angular de A es 62,832 radianes sobre segundo, y el radio de A, que está en centímetros, vamos a mantenerlo en centímetros, 40 centímetros, ¿no? Y yo voy a simplificar esto. ¿Cuánto será mi velocidad tangencial de A? No se olviden la unidad. Acá sería 62.832 por 40, que me da 2.513.28 centímetros sobre segundo. O sería 25.133 metros sobre segundo. Proseguimos en este valor. Tengo la velocidad tangencial de A hacia una velocidad tangencial de B, como es la misma, entonces se repite. 2.513.28 centímetros sobre segundo. Alguien dirá, pero ¿por qué se repite? Por esta condición de igualdad. Al estar conectados entre este cable es la misma velocidad tangencial. Sin embargo, para B y C no va a ser lo mismo, porque B y C solamente comparten la velocidad. En este caso, la velocidad angular, no la velocidad tangencial. Puedo yo preguntar, ¿cuál es la velocidad tangencial de B y C? Muy diferente, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, entre B y C tenemos la velocidad tangencial, va a ser diferente, pero ya tengo la velocidad de B. Necesito hallar la velocidad tangencial de C, que va a ser igual a la velocidad angular de C por el radio de C. Observemos, velocidad tangencial de C es igual a la velocidad angular de C, está acá, que es la misma en condición angular, pero debido al radio va a ser diferente en condición tangencial. A ver, el radio C, en este caso, es 40 centímetros. Elimino entonces radianes y vamos a tener velocidad de C igual a ¿cuánto? 10.000, profe. Profe, escribió mal, escribió es 10.000. 10.053. Ok, 10.053,2. 10.053.12. Verificamos, 251.328 por 40. Nos sale 10.053.12 centímetros sobre segundo. Fíjense, entre la velocidad tangencial de A, de B y de C es prácticamente diferente. Dos se parecen, una no. Y finalmente dice la velocidad tangencial de D, en este caso, debido a esta proporción, pues va a ser la misma, ¿no? Velocidad tangencial de D, entonces también es 10.053.12 centímetros sobre segundo.